Profesor, qué gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcelo. Como siempre, es un grato la invitación y sobre todo hablar de estos temas que ahora nos están acuñando para estas fechas, que lamentablemente siempre digo que son la cacería de las grandes brujas y en el momento en el que la justicia por fin sale a hacer su verdadero trabajo, según los políticos en campaña. En eso me gustaría profundizar, profesor. ¿Cómo ven los periodistas, las personas que han estado ligados, sobre todo a alguna área de la comunicación, en torno a lo que usted nos acaba de señalar, la justicia, el rol también de quienes deben operar con justicia? Opciones, la parte de la que es el justiciero social, aquel que obviamente ya a mí me ha tocado vivirlo y muchos también lo han vivido, por parte de la ciudadanía, que te linchan por cualquier cosa, ¿no? La otra es la parte mediática política, y obviamente eso es algo muy triste porque apenas escuchaba sobre la cuestión de que si el periodista debe seguir la corrupción. Yo creo que no, porque lamentablemente hay muy pocas escuelas de periodismo en Ecuador, y en Latinoamérica lo triste es que cuando uno estudia comunicación social piensa que va a ser periodista, y eso es muy diferente. El periodismo es una rama muy diferente a lo que se hace. La comunicación se divide en varias ramas, y cuando hacemos un trabajo de especialización para poder tener medidores y hacer estadísticas, ahí es donde se ve el verdadero trabajo de un especialista y no de la cuestión chantajista, ¿no? Nosotros decimos que para hacer metodología se necesita tener los dos factores, la práctica y la teoría. Entonces creo que hablar de la corrupción y lo que estamos viendo en Ecuador, creo que sí es lamentable, ¿no? Desde tener ya personajes que tienen problemas, eh, no sé si ya sean mentales o físicos, para tener descuentos, y eso, pues el periodista no es que tenga que perseguir la corrupción, porque no es así. Tiene que ser antítesis, claro está, pero debe de tener fundamentos. Entonces, no, hemos visto que eso nos está fallando en una cuestión desde la academia, y en la práctica, obviamente, seguimos peleando lo empírico con lo teórico. Así que pues vamos a ver cómo van estas elecciones, que ya están empezando a sacar muchos trapos al sol, y que las encuestas y estadísticas lo estamos viendo no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Ese es un análisis con diversas aristas, profesor, el tema de destapar ciertos actos de corrupción generado por parte del periodismo independiente en el Ecuador, pero también se viene ligado a la falta de la institución que debe cumplir este tipo de funciones y que lastimosamente la ha asumido los periodistas y el periodismo independiente. Claro, el periodismo independiente tiene una gran ventaja y una desventaja muy grande. La desventaja, vamos rápido, es la parte del apoyo económico, ¿no? Y la parte de la gran ventaja es que pues tienes más libertad de albedrío, lo que te ayuda a tener pues un poquito más de objetividad si no estás vendido a alguna situación pública, que eso es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que ver con el periodismo independiente es realmente entender si está encontrando o se está haciendo la antítesis de los gobiernos o de las cosas que se están haciendo dentro del periodismo. Porque si no, entonces estamos cayendo en una cuestión deontológica, moral y ética, que obviamente pues no estamos dando lo que, ni siquiera es lo que busca el público, ¿eh? O sea, porque los gobiernos sabemos lo que están haciendo. Lo triste es cuando marcamos las oligarquías, que ya sabemos. O sea, por ejemplo, esta situación de que tienen descuentos por ser personas con discapacidad, pues es muy triste. Pero, ¿tú crees que no lo sabían? O sea, el periodista debe de preguntarse, ¿creen que no lo sabían? O sea, ya se hizo una cadena de información, ya lo sabían perfectamente. Y no pasa solamente aquí en Ecuador, está pasando en toda Latinoamérica. Entonces hay que ver si el periodista está encontrando esa parte de antítesis con una gran investigación. Pero sabemos que lo triste es que si hacemos una buena investigación, ¿dónde amanecemos? ¿No? El periodista en Latinoamérica es el que sufre más atentado hacia la libertad de expresión, e incluso hasta de la muerte. Ahora, nos Ahora, nos quedamos con la quedamos con la reflexión, reflexión, profesor, usted profesor, que ha usted que tenido ha la tenido la oportunidad de oportunidad ser de ser catedrático catedrático universitario, universitario, el tema de el que tema no de que no todos los todos los... que estudian comunicación social se gradúan como periodistas o como periodistas de investigación. El replicar información, sin lugar a dudas, no conlleva a generar o realizar periodismo de investigación. Claro que no, o sea, es lo que digo, está peleado. O sea, el alumno tiene que salir y tomar todavía una especialidad, y también si lo vemos en la práctica. O sea, nosotros aquí teníamos la parte de periódicos que están lidiando con los jóvenes que no saben escribir e incluso ni leer, y quieren salir a buscar la verdad absoluta, y no es así. Hay que tomar un proceso. Yo le digo a los jóvenes que cuando se estudia comunicación social,
La comunicación social del periodismo. Tú pregúntate, si estudiaste comunicación en algún punto, ¿cuántas materias de periodismo tomaste durante la carrera? Te puedo apostar que tomaste una o dos, no más. No hay esa cuestión académica. Entonces hay que enseñarle a los alumnos que tienen que tomar cursos para poder escribir, para saber buscar la información. La opinión es muy diferente a una columna, a un artículo, o sea, la investigación, o sea, cada cuánto tienes que hacer tu trabajo. Hay unos que son, obviamente, la nota diaria. Hay que enseñarles para buscar una información veraz y concreta. Y lamentablemente también a la hora de escribir, cuando lo hacemos, ya a la gente no le gusta leer mucho. Conseguir un periódico tangible es muy complicado, a la parte digital, hay que saberla distribuir. Todo eso es un proceso que ya se ha unado con las nuevas tecnologías y el alumnado tiene que saber trabajar con eso. A veces también los alumnos se meten creyendo que van a salir siempre a cuadro. Siempre yo les decía en la institución, si no les explican de qué trata la carrera de comunicación, pues vamos a tener también corrupción dentro del periodismo. Por ejemplo, el periodismo de aquí, del Ecuador, tiene una pelea interna para ver quién dirige la cuestión de dirección de periodistas. Y eso es una pelea de nunca acabar. Y a veces les duele porque uno les dice la verdad y les digo, si no les trabajan desde ahorita que ustedes buscan la verdad, entonces internamente tampoco los periodistas están haciendo lo correcto. No sé si me explico. Y eso es muy triste. Hay una pelea interna también entre periodistas. Yo te puedo decir, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Fernando del Rincón con la entrevista que hizo, porque al final se volvió un justiciero y no se volvió periodista. Ahí es donde se rompe la parte entre el entrevistado y el entrevistador. O sea, no existe realmente buscar la información. Si lo estás atacando, porque pensar que esa es tu forma de hacer periodismo está mal. Eso es algo muy interesante, que poco a poco los jóvenes, en vez de volverse justicieros, deberán entender cómo buscar la verdad sin tampoco ser dañados en la medida ahora sí, de ataques mediáticos, ¿no? Porque eso es algo que se vive todos los días, la cuestión de la comunicación cuando estás en un medio. Ahora, profesor, también existe la lectura de las audiencias. Quizás las audiencias vean con positivismo el tema de que el entrevistador o el periodista tenga que poco más lincharlo, presionarlo y agredirlo psicológica y verbalmente a su entrevistado para que diga qué tan bueno o qué tan malo puede ser un periodista de cara a lo que se presenta en los diferentes medios de comunicación. Lo que pasa es que un periodista lo que busca, para mí un periodista malo es el que busca acorralar al entrevistado y así no es. Intenta divertirte con él, hacer una parte de entrevista que te dé información, no que ataques, insisto. Yo vi que aquí muchos aplaudieron a Fernando del Rincón y les digo, esto no es periodismo, no es periodismo. Y yo le escribí y le dije, esto no es la forma de hacer periodismo. Porque entonces los jóvenes no van a respetar la parte de las autoridades ni tampoco van a respetar la parte de la información. Ya cualquier cosa que les llegue, yo vuelvo a decir, Fernando Rincón presumió mucho que tenía información. Manda la información. No se trata de que el periodista cubra la información. Porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que un político, los que hemos sido políticos, no tenga la opción de refutar, ¿no? Y eso también es triste, porque entonces el periodista nada más está ataque, ataque y ataque y ataque. Y por eso es que también los gobiernos sacan su área de comunicación gubernamental, su área de administración, llaman periodismo o le llaman comunicación organizacional, dependiendo de lo que cada gobierno esté buscando. En su mayoría el nombre correcto debería ser comunicación gubernamental, donde solamente vemos dos especialistas a nivel mundial. Estamos diciendo que María José Canel y tu servidor es entender y explicarle a los que están en esos cargos que no es un juego, porque puedes hacer un buen proyecto, pero no saberlo comunicar. Y comunicarlo también es hacer un tipo de periodismo. Y por eso es que cuando tú tienes un tipo de verdad y es enjuiciada, pues no tendrás cómo poderte defender. Y eso es algo muy triste, porque todas las entrevistas que estamos viendo ahorita son ataques, ataques y ataques. No hay una cuestión de feedback entre el entrevistado y el entrevistador. Date cuenta que eso está pasando. Las opciones que tú nos has dado, por ejemplo, cuando nos entrevistas, es una pelota, va y viene. Ahora analicemos qué está pasando con el periodismo. Ataco, ataco y ataco. No doy una reflexión tampoco de lo que estoy haciendo. Yo cuando escribo alguna columna, siempre procuro poner una reflexión al final. Todo el mundo dice que soy como muy negativo. No soy negativo, es mi forma de escribir, pero también es de medir la cuestión sociodemográfica. Y el periodista debe de entender que tiene muchas aristas que tiene poco a poco ir segregando para que encuentre lo más correcto a la que la comunidad también entienda, perciba y también pueda dar su opinión. Porque al final nosotros, yo digo, no somos la voz de nadie. El periodista no debe ser la voz de nadie. Debe ser informativo, más no la voz. Y eso también es algo que actualmente los periodistas piensan que deben dar la voz de los que no la tienen. Eso es mentira.
Eso es una totalmente mentira. El periodista lo que tiene que hacer a través de toda la información es entender que hay otras personas que buscan la información un poco más digerible. En mi caso, yo escribo muy raro, siempre lo he dicho, pero también las nuevas generaciones que tengan que hacerlo deben de ser objetivos. Yo no hago una opinión por opinión, yo hago primero la investigación y después opino. Y eso también es muy diferente. Por eso yo les decía en una conferencia que damos, la opinología se está volviendo la catarsis de la crisis del dedo señalador, que a través de eso se vuelve justiciero. Y a mí no se me hace justo. O sea, debes de dar una reflexión. Esa es mi humilde opinión. Profesor, y ya que ha topado el tema de la columna de opinión, a través de la experiencia, usted bien lo ha notado, ha escrito y se ha referido en sus columnas de opinión, sobre todo a la gestión de las autoridades hoy por hoy, tanto de los gobiernos seccionales de la provincia del Cotopaxi, así como también los perfiles de quienes están administrándolo. Voy a empezar con un primer artículo que me llamó muchísimo la atención y es, ¿ofrecen algo los gobiernos y los candidatos? Para hablar y contextualizar un poquito el tema, profesor, usted dice, sobran las ideas, si cabe el término, carcundas, ridículas, utópicas dentro de estos perfiles y se vendrá sin lugar a dudas las campañas de aquellos que se han vuelto algo fantoches, ridiculizar a su opositor, más no generar proyectos que sí se puedan ejecutar durante su ejercicio en la administración pública. Estos volverán a ser los ingredientes previo a esta campaña electoral. Hijos, es que son los ingredientes básicos. Mira, número uno, hay mucho chantajista que vende la metodología de las estadísticas como lo más fácil. Ahorita todo el mundo, nosotros, por ejemplo, la encuesta que te mandamos es una encuesta sencilla a través de las redes sociales. Pero ya la que hacemos, le decimos a los jóvenes que están laborando con nosotros, esta es una encuesta muy sencilla. La otra es estudiar, canalizar y definir lo que estás haciendo, una metodología mixta, cuantitativa, cualitativa, y la cualitativa, porque no tienes a la persona de frente para saber qué está pensando, si te está mintiendo o no te está mintiendo. Desde ahí vámonos por la parte de la metodología y ver si realmente el que ofrece una comunicación o una cuestión de apoyo mediático o una cuestión de apoyo de una asesoría para cuestión de gobierno, lo está haciendo bien o está vendiendo puro chantaje. Y yo veo que en la Tacunga la mayoría que lo hace vende chantaje, no vende metodología. Esa es una. Dos, por ejemplo, ahí había un personaje que decía que hacía 2.500 entrevistas diarias. Ni siquiera Mitofsky, que tuve la oportunidad de elaborar ahí, Mitofsky hace 2.500 diarias. ¿Sabes el dineral que necesita? Y te estoy diciendo que tiene un presupuesto muy grande. Dos, ¿por qué se vuelve en el ataque constante? Pues sencilla razón. Dinos cuántos ahorita personajes están muriendo de servidores públicos por el ataque. Se matan entre la política. No hay una razón. ¿Qué nos ofrecen? Empiezan a hacer campaña negra. ¿De qué te sirve una campaña negra si no tienes un comunicador? Tenemos también, y perdón que lo diga, a un especialista que se llama Antonio Sola, y perdón que diga los nombres, que ha hecho miles de campañas, empezó a los 19 años, tuve la oportunidad de estar en un foro con él, y yo le critiqué, le dije, tú has creado políticos corruptos, y sabemos con quién está casada, y no estoy diciendo que sea una cuestión de corrupción, sino es cómo colocas perfiles sin haberlos estudiado antes. O sea, tu fin es ganar sin haber medido la parte deontológica, ¿me explico? No sé si conozcas a Antonio Sola, que está casada con una prefecta de aquí del Ecuador. Es un español. Entonces le digo a ellos, ¿cómo mides? O por ejemplo, Gordoa. Gordoa es un personaje que te vende solo imagen. No le interesa si eres bueno o malo, solamente que te veas bonito estéticamente y que vendas una imagen. Ese tipo de campañas son las que queremos. Queremos que nos muestren la otra cara del personaje, que nos vendan mentiras. Eso es a lo que yo voy. ¿Qué nos ofrecen los gobiernos? O sea, nos ofrecen una cara y nos dan otra. Nos ofrecen unas políticas públicas que no se pueden hacer. Veíamos la vez pasada lo de Byron. A los años que tiene, que es poco, ¿qué ha prometido de lo que dijo dentro de su campaña? Sus propuestas, su agenda. ¿Se está haciendo? Esa es la parte de medir. Su trabajo interno lo está logrando, lo está viendo de forma externa, su trabajo interno realmente está desarrollando una empatía, su trabajo interno lo está desarrollando de forma externa. Esos son los análisis que aquí en Latinoamérica lo estamos intentando señalar para que vean cómo hay que colocar a candidatos correctos. ¿Cuántos candidatos hay que nunca han trabajado en la parte privada? ¿Cómo le puedes exigir que haga un proyecto innovador o de emprendedurismo si toda la vida se ha vivido de la parte pública?
y que ha hecho un dineral. ¿Los gobiernos están ofreciendo algo nuevo? No creo, porque las oligarquías ya están muy bien marcadas en Latinoamérica y en Ecuador ni se diga. ¿Cómo manejar una imagen entonces del perfil del político, del candidato con miras al proceso electoral, tomando en consideración lo que usted nos ha señalado, profesor, mostrar el lado humano lindo de este perfil y tomando como antítesis que existen problemas sociales como la economía, como la salud, la educación y la seguridad, y que las mismas no caigan en un discurso retórico, utópico quizás, para mover y generar conciencia dentro de las masas? Fíjate que dijiste algo curioso, ¿no? La parte de que se vea bonito. Y el ocupar la palabra bonito es algo que a nosotros ya también nos crea un conflicto. ¿A qué le llamas bonito? Retocar, este, retocar las cosas para que de alguna manera, pues, nosotros nos sintamos a gusto con lo que estamos leyendo, escuchando. Creo que a veces lo que le cuesta a los gobiernos es un feedback, una retroalimentación. Creo que eso es lo más triste. Los 4 factores que tú acabas de nombrar son los primordiales, pero ahora ha cambiado el orden. En enero y febrero, antes de la pandemia, todo el mundo, ¿qué le importaba? La cuestión laboral. Estábamos en el factor número 1, todo el mundo quería trabajo. Ahora lo que todo el mundo quiere ahorita es la cuestión de salud y economía. Están peleándose por el primer lugar en las encuestas que tenemos. ¿Y dónde estás dejando el trabajo? Estás intentando ahorita sobrevivir. Luego la parte de seguridad, ¿dónde colocas la seguridad? La seguridad hace 4 meses estabas tranquilo porque dices, bueno, sí hay un poco de inseguridad, pero estamos normal. Pasó la pandemia, o estábamos durante la pandemia, hubo puntos a favor sobre la seguridad y ahorita, después de 3 meses de encierro y no tienes trabajo, no tienes dinero, afecta solito la parte de inseguridad. Luego, ¿qué tienes? La parte de salud y economía, que te digo que son los factores número 1, tienes el de seguridad. ¿Y qué pasa con la parte de educación? También estamos teniendo problemas con la parte de educación. Entonces, no es que hagamos una belleza de los candidatos o cómo los hagamos bonitos. Yo creo que para concluir en esa cuestión necesitamos ser también los asesores muy éticos para saber si tomamos decisiones de levantar un candidato o no levantarlo. Esto es algo que cuesta mucho trabajo, pero a veces por la necesidad todo el mundo toma ahora sí, la primera opción sin haber estudiado. No todo es ganar, ganar. Les digo, a mí me gustaría que investigaran a este personaje que tiene muchos años de experiencia, pero analicen qué tipo de candidatos ha dejado. Eso es la belleza de estudiar la comunicación, de investigar y de saber si realmente queremos llevar a cabo colocar ese tipo de candidatos. A mí me tocó una campaña en la que tuvimos que investigar al candidato por nuestra cuenta y encontramos cosas que si te digo aquí al aire te asustas. Tuvimos que renunciar y aún así ganó. Es algo muy triste, ¿no? Encontrar cosas tan desagradables que lamentablemente si las apoyas o no, a veces también no eres juzgado como asesor. Eso que también debe de ser muy bueno. La gente, yo les decía por ahí en una nota, deben empezar a estudiar quién los asesora. Y ahí te vas a dar cuenta qué tipo de moral y ética les está colocando en sus campañas. Ese es un dato muy curioso. O sea, a la hora que tengas la oportunidad de llevar candidatos, analiza quién los asesora. Y sí, justamente de esta columna de opinión usted escribió que ofrecen algo los gobiernos y los candidatos, y usted hacía un análisis de que detrás de cada candidatura existen también personas que los asesoren, y ahí se puede resumir en un adagio: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué del analizar de quienes están manejando su campaña política, profesor? Porque al final tú contratas lo que crees que es bueno. Ejemplo, en México te dicen, ¿por qué contratas un asesor venezolano si Venezuela está como está? ¿No? ¿Por qué contratas un asesor de Salvador o Haití? Y que los hay, en México los hay, en Ecuador también los hay. O sea, tienes asesores que vienen de sistemas muy complejos. Y entonces ya tienen una escuela que obviamente empieza a afectar. ¿Por qué? Porque ya tienes una ideología política. Y eso es lo que yo le busco a la situación. Cuando te contraten, procura ser neutral. Yo les decía a los jóvenes, si te van a contratar y te interesa el dinero, vete por el dinero y ya, bye. Si te van a contratar y tienes una cuestión, ahora sí, de amor hacia la candidatura, pues ahí tienes 2 factores, ¿no? O te clavas o te van a ofrecer algún trabajo. Cuando yo llegué aquí al Ecuador, lo primero que te dicen,
los de algunos movimientos es, te voy a ofrecer un puesto, no nos interesan los cargos, no nos interesan los cargos porque al final no se trata de eso, se trata de dejar una buena imagen. Yo le decía a los jóvenes, el objetivo de ser un buen asesor es que la gente te siga por imagen, no porque ganes, porque a lo mejor ganar va a ser siempre ganar. Yo vuelvo a poner este ejemplo, analicen quiénes están ganando, cuáles son las optativas de poder ganar. O sea, estás ganando con base a dejar un candidato que más allá de beneficiar tu imagen, estás afectando a una ciudadanía, a una provincia, a un cantón, a un país. O sea, imagínate la situación de dejar a un país atroz porque a ti se te ocurrió ganar una campaña con campaña negra. Imagínate lo que estamos logrando los asesores de esa índole. Hay personajes, por ejemplo, que no hacen campaña y ganan. ¿Cómo es esto? El famoso efecto dominó. Hay muchas formas de ganar campaña negra. Campaña solamente, por ejemplo, ahora lo divertido va a ser que hacer campaña terrestre ya no va a ser fácil. Y ahí es donde viene la imaginación de los asesores, es cómo voy a trabajar para que esto genere una mejor, no solo visión, sino un mejor sentimiento. Volvemos a lo mismo. ¿Qué asesor conoces que te cree un sentimiento? De los pocos que yo conozco es Ralph Murphy, que tiene 50 años de experiencia y aún así ha salido asqueado de ciertas campañas. Y esto es muy bonito. Son personajes que yo les digo, investiguenlos, léanlos y vean sus trabajos para que noten qué es lo que han asesorado. Y ahí nos daremos cuenta quién es un buen asesor y quién le interesa nada más la parte de egocentrismo sobre la cuestión de su empresa asesora, ¿no? Que eso es a lo que vamos, sus famosos medidores, que al final Ecuador es uno de los países que no le atina a la cuestión de estadísticas. Te vuelvo a decir que de todos los países que he estado, tiene una cuestión organizacional que pelea más el chisme que la información. Nunca lo habíamos visto tan marcado hasta que Ralph Murphy nos dio un pequeño artículo y nos dimos cuenta que necesitamos cambiar la estructura, que fue lo que estamos haciendo ahorita con nuestra medición, y una forma exacta de tener un error de 3%. Y eso es algo insólito que no lo vas a ver en otros países de Latinoamérica. Y justamente con los instrumentos y herramientas aplicadas a través de las encuestas, usted también escribió en su columna de opinión con fecha 17 de junio, perspectiva de Byron Cárdenas ante la ciudadanía. Previo a escribir esta columna de opinión, usted señala haber generado encuestas y también da ciertos resultados de las mismas, calificando del accionar de la gestión del alcalde de Latacunga. ¿A qué obedece este tipo, primero, a qué obedeció las encuestas aplicadas a la gestión del doctor Byron Cárdenas? Y segundo, ¿qué persigue el tema de las encuestas aplicadas justamente a esta autoridad dentro de la provincia del Cotopaxi? Fíjate que no fue como, somos 5 personas las que elegimos lugares y nos dijeron, bueno, ¿cuáles son los lugares que ustedes viven? Y bueno, yo puse Cotopaxi, a muchos les llama la atención porque es una parte política importante. No fue por alguna situación directa, lo padre es que tampoco nos paga nadie, y te digo, aunamos y enseñamos a las personas, más a los jóvenes, a la cuestión de asesoría de encuestas, ¿no? Entonces nosotros no va por ahí por atacar al candidato, sino descubrir qué pasaba. E incluso nosotros encontramos que el problema de Byron no era Byron, era el equipo. Y muchos dicen que es como el equipo que tiene de seguridad. No, es el equipo que lo asesora. Yo le decía a muchos, dense cuenta que a lo mejor tienes un buen director de cultura, un buen director de la parte de turismo, un buen director de la parte de seguridad. Quizá lo tengas, porque tú tienes que hacer tu propio medidor de forma interna. Pero resulta que quien te asesora no lo está haciendo de forma ética. Eso fue lo que nosotros encontramos. Digo, les va a doler de alguna manera, y a lo mejor hasta me consiga más enemigos que ya estoy acostumbrado, pero es algo normal. Entonces ahí es donde deberías de aprovechar, porque si tu imagen fuera mala como personaje, ahí sí preocúpate. Te están diciendo que la parte preocupante es interna, ni siquiera es externa, porque la gente ya sabe que no se hizo nada en seguridad, que no se hizo nada en salud. La cuestión de salud, el personaje que salió de aquí, ahora sí, pues sabemos que ha tenido muchos cargos de gobierno, y eso también permeaba, o sea, y ahora últimamente, pues está afectando. Cuando nosotros hacemos los medidores es, ¿qué usted está viendo? Pero si yo le pregunto a un ciudadano, me lo va a decir de forma externa. Si le pregunto a un personaje interno, ahí es donde me va a dar respuestas.
y los encuestadores, el 90% no está basado en la cuestión interna, está basado en la cuestión externa. ¿Por qué? Porque los 4 factores que tú me diste, ¿qué mide? La opinión pública. ¿Tú crees que nos interesa la opinión pública? No. O sea, a lo mejor tienes un mal odio, pero estamos viendo resultados. Y vuelvo a lo mismo, llevas cierto año y medio y dime qué has visto de resultados en tu misma agenda. Entonces la gente te va a criticar porque nos presumiste, nos vendiste en campaña y no estás realizando nada. Y lo que haces está mal ejecutado o está ejecutado, pero no está bien comunicado y te lo critican los demás periodistas o los demás informadores. Por eso a la hora de hacer estas encuestas, una cuestión que es un proceso normal para nosotros, nos aventamos en Ambato, nos aventamos en Cotopaxi, nos aventamos en Azuay, nos aventamos también para Quito. Entonces nos da una cuestión de diversidad, ¿no? Pero también nos enseña que actualmente los errores no son externos, son internos. Y sabemos echarle la culpa al candidato de es que Miriam no logra esto. Claro, no lo logra porque los señores o las señoras alcaldesas o gobernadores, bueno, gobernadores estamos hablando de una cuestión muy diferente, porque ahí es por libre remoción, realmente están logrando y están teniendo resultados que ellos prometieron. Hay que hacernos las preguntas, o sea, ellos están haciendo lo que ellos prometieron, y si no, ¿qué cosas nuevas? Por ejemplo, ¿qué le pasó a Byron con cosas nuevas? La protesta y la pandemia. ¿Cómo los puedes medir si es algo que no lo veías venir? Eso es la belleza de hacer este tipo de encuestas rápidas. Insisto, nosotros hacemos 1000 encuestas por semana, no las hacemos por día porque es ilógico y saldría extremadamente caro. Y es un porcentaje que te estoy hablando que es el 10% de una población. Profesor, hablemos un poquito. Si bien es cierto, las encuestas son una fotografía, una radiografía del momento, no menos cierto es que al ser aplicadas técnicamente les dan ciertos elementos para generar juicios de valores. ¿Qué arrojó esta encuesta? ¿Cuándo se desarrolló y cuál fue la metodología aplicada en la misma con la finalidad de que ustedes puedan tener esa radiografía del momento sobre la gestión del doctor Byron Cárdenas? Nosotros hacemos la metodología mixta, como te decía, y es para que te dé una función de 4 valores. Insisto, si tú te la basas en la cuestión de juicio, pues está complicado. O sea, ¿y qué nos da? Nos debería más bien de dar una medición de un 70-80% para la cuestión de lo que tú buscas. La cuestión de credibilidad tenemos un 95% sobre un error de hasta 5%. Cuando tú haces este tipo de metodologías, lo que estás buscando es ver si le dices al servidor público o que le hagas entender desde dónde debe de empezar o si tiene algo que ya beneficie. Ejemplo, turismo. Ahorita están peleando con turismo. ¿Cómo puedes medir la parte de turismo? Cuando sabes que la Tacunga es un lugar de paso, cuando sabes que la gente tiene pocos lugares. Pero ¿qué factor o juicio de valor nos salió? La atención a clientes. ¿Me explico? ¿Cómo tú le puedes enseñar a la alcaldía que si quieres que tu provincia o tu cantón o los cantones que predeterminan beneficien, necesitas enseñarle a esas personas atención a cliente? No sé si me explico. ¿Qué otro factor puedes meter? Seguridad. ¿Qué tanto le puedes meter? Por ejemplo, yo les decía a la gente, si tú le preguntas a un extranjero qué opina de la seguridad de la Tacunga, te va a decir que es buena, porque no tiene tantos problemas de la seguridad. Si tú le preguntas en cuestión de economía, te va a decir, pues yo vengo de paso, te estoy hablando de un turista. Ahora hablemos de alguien local, alguien que quiera venirnos a ver de Pujilí, de la Maná. ¿Cómo lo medimos? ¿Sí me explico? Esos son los factores de valores de juicio que tenemos que saber, que al final son una cuestión interna. Decía por ahí un joven que criticaba, ay, es que usted no está atacando. No, no estoy atacando. Hay que cambiar la atención al cliente para que la gente se quede, el extranjero se quede, la función se quede, todo. Explicar, por ejemplo, por qué la vía de la bicicleta es buena o es mala. Te vuelvo a decir, te diste cuenta que promocionaron, que hicieron la vía de la bicicleta, pero nunca explicaron su función y por qué iba a hacer eso y por qué pasaba por un lado. Ahora tienes un problema, la parte de educación vial, la gente no sabe y se coloca dentro de la vía. ¿Qué más puedes tener? La parte de educación, ¿cómo participan 2 escuelas? ¿Qué valor estás estudiando? Las escuelas que tenemos, las 2 principales, entre comillas, ¿están generando proyectos para el gobierno o el gobierno le está pidiendo apoyos? Esos son los factores que hay que medir externos y ver si funcionan o no funcionan. Lamentablemente eso es un gasto que debe de ir. Entonces esta metodología es cuantitativa, tenemos números,
Cualitativa es la que a mí me preocupa. ¿Qué gente te escribe por chisme? ¿Qué gente te resuelve realmente por honestidad? Nuestras encuestas, al principio, si les ponemos, por ejemplo, que pongan su correo, la gente ya no te contesta la entrevista. ¿Me explico? Tenemos 1000 de impacto darle clic y solamente nos contestan 300 en, no sé, en un día. Cuando tendríamos que tener el 70%. ¿Por qué? Porque la gente no confía ni siquiera en eso. Eso es lo que hay que enseñarle ahorita a la gente, que si le piden una encuesta, pregunte quiénes son y qué les interesa de esa misma encuesta. Den datos más también para que eso nos ayude y les ayude a los servidores públicos. A nosotros solamente tenemos guardado ahí y lo explayamos, lo exponemos, pero no somos los que lo ejecutamos. ¿Sí me explico? Profesor, Esos son los tipos de medición. profesor, existirá sin lugar a dudas espacios para ir determinando justamente cómo se viene desarrollando este ambiente preelectoral de miras a lo que será el proceso previsto por parte del Consejo Nacional Electoral para el 2021. Agradecerle por su participación, profesor. Algo que añadir en la parte final, bienvenido. Pues nada, como siempre el espacio, y queremos invitarte porque vamos a hacer una pequeña dinámica también sobre el periodismo, pero ya enfocado al análisis de las encuestas. ¿Cómo hacer para que el periodista pueda mostrarle fuentes a un candidato? Porque recuerda que estamos en la idea de que hay que cubrir las fuentes. Claro está, pero eso no significa que el candidato no te pueda refutar y tampoco significa que un buen periodista tenga una información que pueda demostrarle en este momento sobre medidores reales. Y ojalá quieras participar, son gratuitos, no tienen costo, por eso es lo que te digo. Ahorita estamos apoyados por asociaciones a nivel internacional. Inscríbanse, conozcan y ustedes también investiguen sobre lo que va a pasar el 2021. Viene la cacería, viene una persecución, valga la redundancia, viene la justicia cuando menos se necesita, vienen los pretextos y viene sobre todo la incertidumbre del ciudadano para poder votar, que eso es lo que lamentablemente cuesta trabajo conseguir, el famoso voto o el voto duro.